Dice, ¿qué opina del patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa apoyando la invasión rusa? ¿Y qué diferencia hay entre las diferentes invasiones del ejército americano versus el ruso? A ver, es que las invasiones americanas son de muchos tipos. Por ejemplo, la invasión a Normandía no es comparable a la invasión de Irak, por decir algo. O la aparición de tropas en Afganistán no es comparable al llegar a saco a Panamá para sacar a Noriega. Las invasiones estadounidenses no son una cosa, son muchas cosas. Y las invasiones rusas también. La invasión a Chechenia, la invasión a Georgia, la invasión a la Abjasia, todas las guerras que ha tenido Putin son todas distintas, aunque todas tienen como trasfondo, por supuesto, en ambos casos, el mantenimiento de un poder y de una situación imperial. Así que, pero vamos a hablar del patriarca Kirill, porque Kirill es un personaje que yo hallo especialmente despreciable. Kirill dijo esto, la guerra es correcta porque es contra el lobby gay. Kirill tiene una estrechísima vinculación con Vladimir Putin. Son amigos de toda amistad, se han apoyado entre sí mutuamente y yo creo que son cómplices estrechísimos. El líder de la Iglesia Ortodoxa rusa es lo más reaccionario que ustedes se puedan imaginar. Es decir, el personaje es no solo de derechas en lo económico y en lo social, no solo de derechas en lo económico y en lo político, sino que es tremendamente retrógrada en lo social. El lugar de la mujer es el lugar que le describe la Biblia, el lugar de los homosexuales pues están muertos, porque es lo que dice la Biblia, hay que matarlos. Las relaciones jerárquicas deben ser como las establecía la Iglesia Ortodoxa rusa, en la cual el zar era pues poco menos que un dios o que un santo, que lo que venía inmediatamente debajo de Cristo. De hecho, es por ello que la familia del zar Nicolás II, cuando finalmente se descubrieron sus restos, que fueron brutalmente masacrados por el Ejército Rojo, cuando se encontraron sus restos, fueron declarados santos de la Iglesia Ortodoxa rusa. La estrecha unión entre la Iglesia Ortodoxa rusa y el zarismo explica en gran medida la persecución de la Iglesia originaria en la Unión Soviética. No era tanto que Lenin fuera ateo, que Marx hubiera dicho una frase muy malentendida, que es la religión es el opio de los pueblos. La forma en que lo decía Marx es que era como lo que calmaba el dolor, era de las pocas salidas al dolor del pueblo. La religión, ese era el contexto, pero bueno, siempre se le ha usado mal, como si fuera el adormecedor de los pueblos. Bueno, entonces, pero la Iglesia fue perseguida con apoyo del pueblo entre 1917 y 1930, sobre todo por su complicidad con las atrocidades de los zares y con las atrocidades de los dueños de las tierras, de los grandes terratenientes y de los grandes los kulaks. ¿No eran los kulaks? Sí, creo que sí. Y los grandes dueños de la riqueza en lo que era Rusia y lo que luego fue la Unión Soviética. Entonces Kirill mantiene una posición anterior a 1917, en 1916, y aquí lo demuestra. Él, si lo cree o no lo cree, me da igual, pero él cree que esto va contra el lobby gay y lo está diciendo en las misas o en los servicios religiosos y en las declaraciones que hace en la televisión y en los medios rusos. Eso es lo que le está diciendo al pueblo ruso, que están luchando contra el malvado lobby gay y contra toda la gente que va en contra de todo lo que Dios ordenó que se hiciera. Dice Kirill, en una entrevista con el Corriere della Sera, durante años, dice, ha habido intentos de destruir lo que existe en el Donbass. El Donbass es la región que supuestamente donde Putin fomentó la rebelión de los rusoparlantes. Donde hay un rechazo fundamental a los llamados valores que hoy son ofrecidos por quienes se reclaman el poder mundial. Fíjate, y está un poder tan brutal como el de Rusia y el poder de la Iglesia luchando en contra del poder mundial. Esto es como Donald Trump luchando en contra de las grandes empresas. ¿Te lo crees? Si consumes cantidades verdaderamente
abundantes de una mezcla explosiva de drogas, regadas con mucho alcohol, si no es imposible creérselo. Pero dice Kirill, hoy existe una prueba de lealtad a ese poder mundial al que hay que tenerle miedo. Una especie de transición a ese mundo feliz, el mundo del consumo excesivo, el mundo de la libertad visible. ¿Sabes cuál es esa prueba? Es muy simple y a la vez terrible. Es un desfile gay. Es un desfile gay. ¿Es un mundo feliz? Pues para quienes estaban perseguidos y ya no lo están, supongo que sí. El consumo excesivo, pues no forzosamente. Los desfiles del orgullo puede no haber consumo excesivo. Y el mundo de la libertad visible, pero ¿por qué libertad entre comillas? Porque la libertad les molesta tradicionalmente a las religiones y a los autoritarios. Estos son religiosos, amigos de un autoritario, como es el caso de Kirill, pues le molesta muchísimo. Las solicitudes para realizar un desfile gay se consideran una prueba de lealtad a ese mundo tan poderoso, y sabemos que si las personas o los países rechazan esas solicitudes, se quedan fuera de ese mundo. Esto quiere decir que se trata de imponer por la fuerza un pecado condenado por la ley de Dios y por lo tanto obligar a las personas a negar a Dios y su verdad. ¿Sabes? O sea, tú pides permiso para un desfile del orgullo gay y has negado a Dios y su verdad. Yo le recordaría a Kiel que hay muchísimos ortodoxos cristianos que son gay y no niegan a Dios y a su verdad. Así, le diría yo que ojalá y lo hicieran. Entonces, dice que estamos hablando de la salvación de la humanidad, que es de lo mismo lo que habla Putin. ¿Hacia dónde irá la humanidad? ¿Seremos fieles a la palabra de Dios? ¿Seremos fieles a su ley? ¿Nunca toleraremos a los que difuminan la línea entre la santidad y el pecado? Y más aún a los que promueven el pecado como ejemplo. Y entonces, bueno, sus hermanos en Donbass están sufriendo y solo podemos estar con ellos, especialmente en la oración, concluyó Kirill, que es esta onda de yo te apoyo en la oración, pero estoy de acuerdo en que te llenen de armas y te bombardeen, y bombardeen hospitales y escuelas y maternidades y este tipo de cosas que ha estado bombardeando Putin en la impotencia que evidentemente está mostrando el ejército ruso ante el proyecto original, que era en 9 días haber tomado Kiev. Entonces, pues, ¿qué puedo opinar de lo que dice Kirill? Es lo más retrógrado del mundo, es lo más cercano al tema de la justificación de la violencia por parte de la iglesia. Pero que Dios no dijo que Cristo no tenía un mensaje de paz. Ajá, sí, claro. Eso te lo va a decir cualquiera, sobre todo los que defienden mucho las religiones. No, pero es que el mensaje de Cristo es de paz. Ya, pero en la vida real las iglesias siempre se han puesto al lado de los que hacen la guerra, incluso con doctrinas como la de la guerra justa. Vamos a hacer un video sobre la justificación de las guerras por parte de las religiones como una forma de ver el asunto, porque realmente hay una hipocresía, hay un doble discurso allí muy, muy preocupante.